Hablamos mucho de la empatía, de ponernos en los zapatos del otro, de que la empatía siempre es buena. Y si no fuera tan simple, acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. Hay algo que se suele repetir bastante últimamente y es esto de la falta de empatía. Lo vemos en redes, en revistas, en publicaciones, en noticias, en muchas partes. Y parece un poco paradójico pensar en cuestionar algo que se siente que hay una ausencia grande de esto en el mundo y que se necesita bastante. Y por eso parece casi un acto de herejía y algo que está completamente mal. Porque obviamente cómo voy a cuestionar algo que se supone que hace tanta falta en el mundo. Y justo aquí es donde entra todo esto que viene como anclado a una sensación. Hay algo que me hace ruido con respecto a la empatía. Algo con respecto al uso actual que se le da pues a esa palabra. No necesariamente porque esté mal utilizado, sino porque de alguna forma siento que está cargándolo absolutamente todo. Como si no todos habláramos de lo mismo cuando hablamos de empatía. Siento que la empatía se está utilizando para todo, para justificar, para exigir, para callar, para señalar, y cuando una palabra se utiliza para todo, inevitablemente empieza a perder precisión, porque se empieza a abusar de ese concepto. Cuando empecé a buscar sobre empatía justamente para prepararme para este episodio, de las primeras cosas con las que me topé fue con que hay 3 tipos diferentes de empatía o 3 formas diferentes de sentir la empatía. Está la empatía afectiva, que implica la capacidad de comprender las emociones de la otra persona y de dar una respuesta adecuada a eso. Es decir, poder sentir lo que el otro siente y poder reaccionar emocionalmente a ese sentir. Está la empatía somática, que implica una reacción física a lo que está sintiendo la otra persona. Por ejemplo, cuando ves a alguien que se está sonrojando, tú te sonrojas también como una respuesta empática a esa situación. Y está la empatía cognitiva, que implica comprender el estado mental de otra persona y sus posibles pensamientos y puntos de vista ante la situación. Y esto es importante porque muchas veces no diferenciamos lo que es entender lo que le pasa al otro, sentir lo que le pasa al otro y cargar en el cuerpo lo que le está pasando a otro. Y no necesariamente estos 3 tipos de empatía se sienten todo el tiempo o se sienten siempre con todas las personas. Hay quienes sienten pero no entienden lo que el otro está pensando, o reaccionan físicamente pero no logran conectar con ese sentimiento de la otra persona. O sea, una cosa no implica la otra, en realidad son como 3 manifestaciones diferentes de lo mismo. Y también es importante pensar que comprender y reaccionar pues no son lo mismo. Lo que sí es cierto es que entender la empatía es como abrirle la puerta a una forma de conocer algo nuevo. No necesariamente para cargarlo, sostenerlo y así, sino como una nueva forma de conocer el mundo. Y tal vez verlo desde este lugar sea una forma de exigirle bastante a un mundo que ya de por sí nos exige reacciones rápidas, respuestas rápidas y opiniones inmediatas a todo lo que está pasando. Porque es como ponerle un poquito más de reflexión a la realidad del otro. Pero entonces ya con todo esto vemos que la empatía no es solo una cosa. Y si no todo entender implica sentir, quizás estamos llamando empatía a experiencias diferentes. Porque es que hemos usado la palabra empatía como si fuera un paquete cerradito, como algo que tienes o no tienes. Pero en realidad viene siendo todo un espectro, todo algo que tiene un montón de capas debajo. Porque como lo acabamos de decir, hay una empatía que es más cognitiva, que entiende lo que le pasa al otro, más afectiva, que siente lo que le pasa al otro. Y hay una dimensión corporal cuando todo eso que le sucede al otro también queda en el cuerpo de nosotros. Entonces entender no siempre implica sentir, y sentir no siempre implica hacerse cargo de otros sentires. Y empezamos a mezclar el sentir con tener que hacer algo, tener que resolverlo. Y aquí es donde percibo que la empatía o esto de sentir empieza a cruzar una línea, donde empatizar deja de ser comprender y empieza a volverse cargar. Donde no solo entiendo tu dolor, sino que lo hago mío.
Y esto muchísimas veces se ve como virtud, como un acto de bondad o como una forma de decir que yo sí siento de verdad. Y se empieza a confundir empatizar con salvar, con corregir, con iluminar, con callarse para no incomodar, con desaparecer para que el otro esté bien. Y viéndolo así, sé que también te diste cuenta de que esto no es empatía. Es culpa, es miedo al conflicto o incluso una necesidad de sentirse necesario para la otra persona. Y aquí entra algo que también se escucha bastante y es esto del síndrome del Salvador. Es este impulso de rescatar, ayudar o solucionar los problemas de otra persona, muchas veces sin que lo pidan e incluso sacrificando el propio bienestar. Pero es que el Salvador en sí no es malo y lo que está haciendo no lo está haciendo con una mala intención, todo lo contrario. Pero desde dónde nace es muy importante también. Viene de esta persona a quien le cuesta mucho sentirse impotente ante situaciones y necesita intervenir para calmar su propia incomodidad, porque acompañar es un acto muchas veces pasivo, es un acto de estar ahí para lo que necesita la otra persona, pero no necesariamente para intervenir y tomar acciones. Entonces confunde acompañar con actuar y se ayuda no solamente para aliviar al otro, sino para calmar como la incomodidad propia, para dejar de sentirse mal ante una situación que es ajena. Pero entonces, si nada de esto es empatía, ¿qué es empatía? La palabra empatía viene del griego empathia, que se compone pues de dos partes, la parte o en, que es dentro, y pathos, que es sentimiento, emoción o sufrimiento. Entonces viene de sentir dentro. Y a principios del siglo XX el término se acuñó con el significado moderno, tomándolo como un préstamo de la palabra alemana Einfühlung, que viene siendo ponerse en el lugar del mundo interior de la otra persona. Entonces, empatía significa reconocer, comprender y compartir los sentimientos, pensamientos y motivos de los demás o de otra persona. Y esto no implica dejar que la otra persona o que los sentimientos de la otra persona se instalen dentro de nosotros. No es que invada ni que colonice emocionalmente nuestros propios sentires. No significa desaparecer por dentro, porque entonces si empatizar se confunde con cargar y si entender se convierte en hacerse cargo de, entonces se entiende y no sorprende porque el acto de empatizar puede empezar a cansar, porque esto entonces es una consecuencia esperable. No es que de repente ya estamos cansados, sino es que llevamos intentando sentir todo por mucho tiempo. Y algo muy cierto es que no solamente estamos constituidos de ideas que son bonitas o buenas, sino que también somos un cuerpo, un sistema nervioso y una cantidad de energía que es limitada. El cuerpo no da para todo, no se puede sentir todo el tiempo sin inevitablemente romperse. Es que somos finitos, tenemos una atención finita, una energía emocional finita y una capacidad de exposición que también es finita. Pretender empatizar con todo es exigirnos algo que se puede salir de nuestras capacidades humanas, para luego castigarnos por no lograrlo, por no ser capaces de hacerlo. Y es que, también tenemos que pensar que sentir con otro también implica exponerse. Y exponerse puede sentirse como algo un poco peligroso, porque te desgasta, te hace sentir expuesto, que eres, digamos que, entre comillas, fácil de atacar. Y el tema de la vulnerabilidad es algo a lo que se le suele huir bastante. Y esto explica un poco que tal vez no estamos dejando de ser empáticos, sino que también nos estamos defendiendo ante la empatía, ante lo que implica la empatía. Y esto es importante de pensarlo porque entonces no es frialdad, sino supervivencia emocional. Y no lo digo y no lo menciono como una justificación para no ser empáticos, sino como otro de los ingredientes que hacen parte de todas estas capas que tiene la empatía. Las noticias, las redes, las historias, todas están llenas de un montón de dolores que se pueden sentir como infinitos, como que no se terminan nunca. Y de alguna forma puede haber una especie de cansancio colectivo a sentirlo todo. Es cierto que antes se podía empatizar un poco mejor con situaciones específicas porque no estábamos tan hiperconectados, porque era difícil enterarnos de cosas que estaban pasando al otro lado del mundo, o en el momento en el que llegaba esa noticia pues ya habían pasado muchos días y puede que sí o no ya se
hayan solucionado, pero se sentían un poco más ajenas. Llegaban casi que sin rostro específico. Eran simplemente noticias que se escuchaban o que llegaban. Ahora la hiperconectividad pues nos ha traído la inmediatez de la información y también que todo tiene rostro, todo tiene caras. Logramos ver lo que le sucede a otra persona desde los ojos de otra persona y de otra persona y de otra persona y en otro conflicto diferente y otra situación diferente. Entonces hay un hiperestímulo por un montón de información que nos llega constantemente. Y entonces intentamos ser empáticos con todas las situaciones y eso carga, digamos que por eso muchas veces se siente que estamos saturados de información y que necesitamos tomarnos como un descanso, un break de todas las noticias que llegan, pero no por falta de empatía, sino por un cansancio generado por esta culpa que da no sentirlo todo o no ser capaces de empatizar y de sentir todo el dolor que está sintiendo otra persona u otro grupo de personas. Entonces, a partir de todo esto que acabo de mencionar y pues obviamente muy tocado por un montón de situaciones que están pasando actualmente y ante las cuales siento que no puedo ser ajeno y que no puedo no sentir, empecé a pensar en si la empatía debería tener límites, pero unos límites que no están pensados hacia los demás, sino hacia mí mismo. Porque es que hablamos de entender a otros, de cargar con otros, de cansarnos por otros, y en todo esto casi nunca nos preguntamos qué hacemos nosotros con nosotros en todo este proceso. Después de pensar en la empatía como algo que es muy hacia afuera, pues ¿qué pasa hacia adentro de nosotros? Porque justo como lo acabamos de mencionar, somos entes finitos, no tenemos energía para todo el tiempo. Entonces pienso como en dos cosas a partir de esta idea. Lo primero que pienso es en la empatía y los límites de la empatía hacia afuera, pero también en la empatía hacia nosotros o hacia uno mismo. Porque es que, somos muy comprensivos y nos exigimos ser muy comprensivos con el dolor ajeno, pero somos muy duros con el dolor propio. Podríamos incluso entender los límites y las visiones de los demás, pero juzgamos muy firmemente todo lo que sale de nosotros hacia nosotros. Podemos ser y nos exigimos ser muy empáticos con el mundo, pero profundamente como implacables y despiadados con nosotros mismos. Incluso cuando esto que sentimos es consecuencia de toda la gran carga de información que recibimos de afuera. Nos culpamos incluso por cansarnos por intentar estar siendo empáticos todo el tiempo con los demás. Y entonces nos juzgamos por cansarnos, por necesitar un poco de distancia de las situaciones y por no poder más de intentar sostener todo esto que es ajeno. Vemos esos límites que intentamos ponernos y que lo hacemos para preservarnos a nosotros como una falla moral. Le damos un juicio moral a algo que en realidad es una respuesta emocional ante situaciones, pero es una respuesta casi que de protección a nosotros mismos. Y nos calificamos como malos, como indiferentes, como fríos, como insensibles. Como si todo esto de cansarse fuera un defecto o de poner un límite fuera como decepcionar a alguien, decepcionar al mundo. Y es que para pensar en la empatía es indispensable entender que para empatizar hacia afuera es completamente necesario empatizar hacia adentro. Y esto de empatizar con uno no implica que se esté justificando todo. No es desentenderse de la realidad y hacer como si no estuviera pasando nada. Es reconocer que hay un cuerpo, que hay una emoción y que hay una finitud y un límite de todo esto. Entendernos a nosotros mismos puede ser uno de los primeros actos de empatía que tengamos, porque necesitamos entender nuestras propias emociones para poder entenderlas de los demás, para poder separarlas, para que no se mezclen y así todo el tiempo no estemos cargando con las emociones de los demás, sino que las logremos entender, comprender, visualizarlas, incluso sentirlas, pero no llevarlas con nosotros todo el tiempo. Y logrando esto podemos casi que cumplir lo que decía el sociólogo Herbert Spencer. Para él la empatía cumple una función que es adaptativa y de sobrevivencia para la especie. La empatía conduce a la ayuda y esto beneficia a las relaciones sociales. Y como los humanos somos seres sociales por naturaleza, las cosas que facilitan las relaciones sociales pues también nos benefician a nosotros mismos. Y cuando las personas experimentan empatía son más propensas a desarrollar
como actitudes prosociales. Entonces la empatía surge para sostener el tejido social, para cuidar los vínculos y permitir una ayuda, una cercanía, una cooperación, construir una red. Entonces la empatía sirve para sostener una construcción común de sociedad. Entonces, ¿dónde y cómo se puede unir todo esto que hemos hablado hoy? Pues, a ver, por un lado pienso que es importante entender que hay muchas formas de sentir la empatía, pero también entender cuál es la función de la empatía, que es construir sociedad y ayudarnos a generar una construcción de tejido común. Sin embargo, entender que esto no implica cargar con todo esto emocional, con toda esta carga, valga la redundancia, emocional que experimentan los demás. Y también pienso que es muy importante marcar nuestros propios límites con respecto a la empatía, porque es que si nos entendemos como seres finitos, esto implica que primero pues tenemos energía limitada, y también que no todo el tiempo o no en todas las ocasiones estamos como con la misma capacidad de cargar con todo. Y aquí los límites entran a poner algo que es muy necesario, y es pues marcar hasta dónde se puede, hasta dónde hay capacidad de, y hasta dónde y con quién también hay más o menos capacidad de ser empáticos. Sí es cierto que en el mundo hace falta empatía, también lo pienso, también lo siento, y creo que en algún momento también lo mencioné. Sin embargo, también siento que necesitamos ser empáticos con nosotros, y que parte de comprendernos a nosotros para comprender a los demás. Todo este tema de la empatía es un tema bastante interesante y da para muchos pensamientos. Incluso se ha debatido y se ha investigado desde muchos lugares a nivel de psicología y de filosofía y todo esto. Hay muchas posturas que son interesantes, otras que vale la pena cuestionar. Sin embargo, pienso que cuando uno siente que algo le falta al mundo, también es valioso no solo pensarlo hacia afuera, sino pensarlo hacia nosotros. Porque puede ser muy sencillo simplemente pararse y decir, ay, al mundo le falta empatía. Pero suele ser un poco más complicado detenerse uno y pensar, uy, a mí me falta empatía. O hasta dónde tengo yo empatía, o qué entiendo yo por empatía, qué hago yo empáticamente por mí, qué hago yo empáticamente por las personas a quienes tengo cerca, y qué cosas sí puedo hacer o no para ayudar o contribuir de alguna manera pues a todo esto. Las formas de entender el mundo y de reaccionar al mundo son pues particulares. Sin embargo, cuando nos aquejamos de que algo falta, también deberíamos pensar en qué tenemos nosotros para aportarle a eso que uno siente que falta en el mundo. Creo que muchas veces podemos influenciar más a nuestro alrededor de lo que pensamos, pero también no deberíamos cargar con la responsabilidad de todo el mundo. Y como lo mencioné hace un rato, todo esto de pensar en la empatía no solo viene de la sensación de carencia, sino también de pensar en los límites. Tal vez tú también te has sentido agotado de ver tantas noticias y te da culpa sentir que quieres desconectarte, porque es como fallarle de alguna manera a la humanidad. Es complejo encontrar el punto medio, es complejo situarse de una forma en la que uno se sienta moralmente bien ante todo lo que está sucediendo en el mundo. Sobre todo si uno intenta entender toda la complejidad y todas las capas de complejidad que tiene todo. Mi pensamiento final al respecto es que quizás pensar en sus límites, cuestionar la empatía, no es intentar destruirla. Y tal vez pensar en todo esto sea algo que haga que la empatía sea sostenible en el tiempo. En las notas del episodio te voy a dejar un par de cosas que me encontré mientras estaba buscando sobre todo este tema de la empatía. Gracias por acompañarme a reflexionar sobre la empatía, cuestionarlo un poco y pensar en sus límites. Si algo de lo que escuchaste te gustó, deja tu like, compártelo con alguien a quien también le pueda interesar este tema, y cuéntame en los comentarios cuáles son tus ideas sobre la empatía y sobre todo este tema. Te estaré leyendo. Te invito a que sigas el podcast en la plataforma donde lo estés escuchando, y a que te pegues una pasadita por mis redes que están apareciendo por acá o en las notas del episodio, donde comparto otros sobre pensamientos y otras ideas y otras cosas que también hago.
Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todos estos temas que de alguna forma también nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.